déjame saludar en estos momentos a la querida la querida Beatriz Contreras Castillo, periodista independiente, gran amiga, una mujer de gran capacidad, pero sobre todo de gran corazón y a quien respetamos y admiramos. Querida Beth, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, ya tiempo sin saludarte. Ya ves, Vicente, muy feliz de estar aquí, como siempre en tu programa, estar aquí también saludando a mi querido Toño y a toda tu bellísima audiencia, que siempre es un honor estar aquí en Sin Censura. Y sobre todo hoy la voz de las mujeres tiene que ser escuchada con la llegada oficialmente de la primera mujer a la presidencia, en el sentido en que le dan la constancia de mayoría a la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. Pero déjame saludar en la mesa al querido Francisco Paco Cruz, al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder. Por cierto, dicen que Claudia Sheinbaum no es la primera presidenta o no es la primera que gobierna en nuestro país o no será la primera que gobierna en nuestro país, que fue Martita la primera. Pero bueno, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus dos más recientes libros, orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Querido Paco, con Beth y tu servidor, te saludamos con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Ivette, la acabo de saludar hace unos días, así que le mando un abrazote. Vicente, mira qué barbaridad. No va a ser la primera mujer que gobierna México. No, la verdad es que hay que decirlo. Por ejemplo, Martita fue copresidenta, no fue presidenta. La emperatriz, pues fue eso, pero de papel. Y el emperador era Maximiliano. Así que sí, es la primera y es la primera presidenta electa de este país y a partir del 1 de octubre es la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Mira qué historia, Vicente, pero tienes tu razón, es tiempo de mujeres. Así es. Déjame, mientras llega Julieta Ramírez, también senadora electa, actual diputada federal de Morena por el estado de Baja California, a esta mesa de diálogo, iniciar con las apreciaciones, Beth, de lo ocurrido ayer. Patalean, gritan, intentaron evitarlo por todos los medios y al final ayer la historia la historia nos alcanza. La primera mujer presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, recibe su constancia, celebra en el Teatro Metropolitan y bueno, aquí vamos contando la historia, querida Beth. Dice que no llega sola, que llegan todas, inclúyete por favor, y que por favor sea presidenta con A y mayúscula, mi querida Beth. Claro que sí, Vicente, y es que a muchas personas todavía les cuesta mucho trabajo, incluso a mí me ha tocado ver todavía ayer que le seguían diciendo la presidente Claudia Sheinbaum, no puede ni siquiera nombrar pues esta palabra con la A para decir que es una presidenta, ¿no? Yo la verdad creo que esto más que histórico también es muy simbólico, me parece que quien no haya visto el discurso, quien no haya escuchado el discurso que dio ayer nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum, tiene que hacerlo porque la verdad es que es algo muy emotivo para todas las mujeres porque como ella lo nombró, llegamos todas. Y me parece que es algo que no solamente se queda como una palabra, como un dicho, sino que verdaderamente está plasmado, porque es una presidenta que llega con una propuesta de implementar un sistema nacional de cuidados, es una presidenta que llega también con esta propuesta de poner estos programas sociales para las mujeres de 60 a 64 años. No es un feminismo de dientes para afuera, pues, como dirían muchos, y sabíamos que le iban a criticar con esto que ya mencionabas, diciéndole que es el títere del presidente López Obrador, que va a ser la vicepresidenta, que en realidad López Obrador es quien está tomando las decisiones. A mí me parece que son cosas que claramente no le dirían a un hombre. Si hubiera llegado alguien y ahorita estuviéramos teniendo a nuestro presidente electo, que de todas formas sabemos que iba a ganar Morena, si hubiéramos tenido un presidente, son cosas que jamás le cuestionarían, no escatimarían en ninguno de estos argumentos porque son cosas que suceden por ser mujer, ¿no? Y me parece que es algo además súper simbólico porque a lo mejor no todas las personas pueden soñar con ser presidentes, presidentas, pero en específico para nosotras, para las mujeres,
para las niñas, para nuestras abuelas, para nuestras madres, era algo que pues era inimaginable, ¿no? A lo mejor parece mucho tiempo, pero apenas hace 70 años las mujeres podemos votar en México y bueno, tuvo que pasar todo este tiempo para que ahora sí vayamos a tener por primera vez una presidenta. Entonces, me parece que es algo totalmente histórico, me parece también genial que sea México el primer país de Norteamérica que vaya a tener a su primera presidenta y yo creo que vamos pues a tener un gran gobierno con Claudia Sheinbaum, querido Vicente. Y creo que para nosotros los hombres también es un reto muy emocionante, ¿no, Paco? Analizar lo histórico, lo actual y los dichos de la presidenta electa. Es tiempo de mujeres transformadoras. Que, pues perdón por la expresión, pero qué chingón se lee, se escucha, mi querido Paco. Escucho tu análisis y en unos minutos también vamos a saludar a la senadora electa de Baja California de Morena, Julieta Ramírez. Voy contigo, Paco. Vicente, fíjate, sí es bien interesante, pero además histórico. Ayer platicábamos de cómo se enmarcan las luchas feministas en este país y que podemos seguir al porfiriato, la revolución, mucho en los 40, en los 50, cuando en julio de 1955 vota la primera mujer. Podemos hablar de esas luchas, pero hoy es importantísimo que es el resultado de todas esas luchas, pero la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo marca, marca historia porque puede ser el camino y debe ser el camino hacia la igualdad real entre los géneros. Una lucha que promueva la erradicación real de la violencia contra la mujer, de la violencia en general después, una mujer joven que luche y nos lleve a todos a luchar por las mujeres jóvenes, por las adultas, por las urbanas, por las rurales. Es decir, este es un cambio que marca, yo lo digo en las luchas, por ejemplo, de mujeres como mi madre, que era, siempre he dicho, murió muy joven en 69 de un aborto. Imagínate, en aquella época, abortar era una locura. Murió porque no quiso denunciar a la comadrona, pero se mantuvo. Y digo, es esa lucha de esas mujeres como mi mamá, que culmina hoy y que empieza hoy. ¿Cuál es la estrategia que veremos? No lo sé, pero yo quiero pensar qué habría pensado mi madre con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo. Pues yo te digo, primero, erradicar la violencia general, la violencia de género, la violencia generalizada contra la mujer y después a poner en marcha una serie de cambios para llegar verdaderamente a esa igualdad y que terminemos uh, con esa con esas políticas machistas que históricamente se impusieron en este país. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero vamos a hacer historia a partir del próximo 1 de octubre, Vicente. Lo de ayer fue una maravilla, pero es apenas un capítulo, es el primer capítulo de una novela que empieza a escribir Claudia Sheinbaum Pardo. Déjame saludar, pues, querido Paco, a la querida Julieta Ramírez, ya tenía rato también que no la saludaba, a la senadora electa, diputada federal de Morena por el estado de Baja California. Julieta, vaya momento en el que la voz de la mujer, la voz de las mujeres mexicanas, retumba en lo más profundo de nuestra historia. Julieta, te mando un abrazo. Un abrazote, Vicente, y saludo a los compañeros de mesa y también a todo tu queridísimo y fiel auditorio de Sin Censura que te sigue a todas partes, siempre lo digo. Creo que la doctora Claudia es una mujer muy consciente del papel histórico que ella representa tanto en México como en América Latina y en el mundo. Y esto además en su campaña, en el proceso previo al proceso electoral y todavía ahora lo ha reforzado todavía más. Ayer en el discurso que vimos en el Teatro Metropolitan, si no me equivoco, vimos cómo hizo todavía más extenso este llamado a las mujeres mexicanas y a las mujeres en general a que se identifiquen y a que entendamos la dimensión histórica, la importancia, la relevancia de que una mujer sea presidenta de la República. De veras que estar ahí en ese momento nos puso a todas y a todos, creo que los hombres también, con la piel chinita, porque
en lo mundano, en lo cotidiano de la vida, todos tenemos a una madre, y la doctora ayer hizo extensivo este llamado a las historias clásicas de las familias, decía ella, a nuestras tías, a nuestras abuelas, a nuestras hermanas, y daba una especie de ejemplificación de lo que han vivido pues las mujeres mexicanas, así como lo comentaba nuestro compañero anteriormente, que en referencia a su madre, creo que todos los que estábamos en ese auditorio y también probablemente todos los que escucharon el discurso el día de ayer a través de las transmisiones en redes sociales, se pudieron sentir identificados con el papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia. Siempre pues será muy recordado, pero a través de la familia, a través de la responsabilidad de los cuidados, a través de las responsabilidades de los hijos y también con las dificultades características que esto conlleva, es decir, la violencia de género, la violencia hacia nuestro cuerpo, la falta de acceso a los derechos básicos como ahora se han reconocido, como el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, la violencia, el acoso en el transporte público, en los centros de trabajo, el derecho al divorcio, lo comentó ayer la doctora, hizo una remembranza histórica de las mujeres que han luchado por nuestra patria, pero además lo hizo desde un punto de vista muy familiar, en donde creo las mujeres y los hombres nos pudimos sentir muy identificados y donde además pudimos comprender en el seno de nuestro hogar, pues ciertamente el papel que ha tenido la mujer, que han tenido nuestras madres, nuestras tías, creo que todos hicimos una recapitulación de nuestra familia y espero que muchos pudiéramos haber dicho, es cierto lo que dice la doctora. Pensábamos en nuestras mamás, en nuestras tías, en nuestras abuelas, como las guerreras, las soldaderas, las mujeres que criaron a 11 hijos, todavía en la generación anterior, las mujeres que criaron o que se hicieron cargo de una familia numerosísima y donde definitivamente tenían las labores domésticas y las labores de trabajo sumamente arraigadas. Por ejemplo, así como lo comentó nuestro compañero, recordaba yo, por ejemplo, mi abuela, madre de 11 hijos, que pues se hacía cargo de la familia y donde también tenía que salir día con día a ganarse la vida vendiendo y comprando, como muchas familias en el comercio informal. Mi abuela paterna, que era costurera, madre soltera, madre de 7 hijos, donde pues tenía que salir adelante sin el apoyo de lo esposo, de una figura paterna, y en este sentido, pues muchos de nosotros fueron mujeres que no solo se dedicaron al cuidado de los hijos, sino además tuvieron que salir a ganarse el pan de cada día y sacar adelante a todas las generaciones mexicanas. Entonces, este fue el llamado extensivo que hizo la doctora ayer del papel de las mujeres para sacar adelante a la nación entera en procesos revolucionarios históricos, en procesos cotidianos de la vida diaria, y por eso el significado de que una mujer esté al frente ahora de nuestra nación y que le pueda impregnar pues esa visión, esa familiaridad, esa característica, ese aroma de mujer y pues esa perspectiva de género en los casos más delicados que ha demostrado la doctora. Creo que pues es impresionante lo que ayer nos pudo transmitir la próxima presidenta, y creo que por fortuna ha llegado ya a muchas mujeres y hombres, y además esto rompe con muchos panoramas en donde cotidianamente cuando ahora se le dan derechos a las mujeres, pues siempre hay algunos grupos de hombres que dicen, bueno, ¿y por qué a mí no? Eso es muy común. Entonces, cuando ella hace estos recorridos históricos, permite comprender como país, como nación, en esta que es la revolución de las conciencias, más a profundidad por qué la necesidad de estas políticas y por qué la necesidad de estos programas
sociales. Entonces, es una muestra más de que la revolución de las conciencias está llegando a todo el pueblo de México. Y eso sí hay que decirlo, andan muy enchilados en la oposición, ¿ves? Eh, y lo que le sigue, ¿no? Y que no van a dejar. Yo aquí lo he advertido, es más, se lo mencioné en una conferencia a la presidenta electa en el Poliforum Siqueiros de una campaña misógina que no queremos, pero que podría llevar a la oposición, a muchas de estas voces, a enfocarse en ello en los próximos 6 años, pero súmale lo de la sobrerepresentación, que andan muy alterados. Ya también tendrá su opinión la querida diputada, pero fíjate que estoy viendo que se pronuncian personajes como Lorenzo Córdoba, una carta de un grupo de exconsejeros del IFE y del INE y de exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han entregado y que han firmado a propósito de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados a cada uno de los y las titulares del tribunal y del INE. Lorenzo Córdoba negó por mucho tiempo estar jugando a la oposición o con la oposición cuando era consejero presidente, pero así, más abiertamente no se puede. Mi querida Beth, andan con todo. Así es, querido Vicente. La verdad es que yo creo que esto resume prácticamente lo que el presidente López Obrador ha dicho siempre. Ha sido, todo este sexenio hemos vivido un fuera máscaras, ¿no? Todos esos que se querían hacer pasar por neutrales, por intelectuales, como podemos meter en este grupo a Lorenzo Córdoba, pues ahora sí se destapan, ¿no? Incluso específicamente en este tema de la sobrerepresentación, muchísimos usuarios de redes sociales le sacaron ahí en Twitter un video donde él mismo estaba pues defendiendo esta parte que viene en la Constitución, donde dice que sí se pueden tener estos diputados plurinominales, ya que la separación se hace por partido, no por coalición, ¿no? Ellos fueron quienes lo determinaron de esa forma. Claro que antes pues sí les convenía porque todos los diputados que se metían como plurinominales y que llegaban a hacerlo, pues estaban con ellos, ¿no? Podían manipularlos como querían, incluso vimos que los sobornaban para que ni siquiera acababa siendo un soborno, ¿no? Porque era más bien como comprar esas voluntades que prácticamente estaban todas alineadas, votaban todos por lo mismo para entregar los bienes públicos de la nación, para legalizar la corrupción, el saqueo, para condonar todos estos impuestos. Claro que ahora ya no están de acuerdo con que sea así porque los diputados, incluso nuestra querida Julieta aquí que pudo ser parte de estas legislaturas que estuvieron durante este sexenio del presidente López Obrador, pues votaron para que haya más programas sociales, para poner primero a quienes más lo necesitan, para aprobar que se aumenten los salarios mínimos. Entonces, todo eso es lo que ya no quieren, ¿no? A pesar de que ya tenemos una revolución de las conciencias, a pesar de que todo ya cambió, no es que no lo entiendan, es que realmente todo esto atenta contra sus intereses, ¿no? Entonces, yo creo que por eso ahorita es esta batalla en contra de esta supuesta sobrerepresentación, que más bien, pues, representa también que quieren ganar en los juicios lo que no ganaron en las urnas, ¿no? Porque vimos que casi 36 millones de personas votamos por Claudia Sheinbaum, votamos también por estas propuestas del Plan C, votamos para que se haga esta reforma al Poder Judicial, que también ya es urgente, porque esta semana vimos que incluso liberaron al agresor de la saxofonista María Elena Ríos, y le dieron un amparo para cumplir una prisión domiciliaria al exgobernador Mario Marín, que pues está acusado de torturar a la periodista Lidia Cacho y además también de proteger a toda esta red que había de trata infantil. Entonces, a mí me parece que ya es urgente la reforma al Poder Judicial, así como todas las otras reformas que ha propuesto el presidente López Obrador y también las que propone ahora nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces, por más que quieran impulsar estos discursos de que hay sobrerepresentación, el pueblo decidió algo, el pueblo votó, ganó democráticamente. Sabemos que esta elección pues ya está más que comprobado que fue legal, que fue democrática, que
que además fue legítima. Entonces yo creo que es algo que por más que no lo entiendan, es algo que ya nos rebasó, ¿no? Ya no es nada más este sistema de gobierno, como lo dice el presidente López Obrador, es un movimiento democrático que ya está implantado en México y que es imparable, querido Vicente. Por cierto, quiero aprovechar para agradecerle a los organizadores de una asamblea informativa allá en Tepoztlán, Morelos, sobre la reforma judicial, parte de esta campaña de información pública rumbo al debate legislativo de la reforma al Poder Judicial. Será este sábado 24 de agosto, no mañana, sino en una semana, y me han pedido que encabece este diálogo allá en Tepoztlán, Morelos. Así que allá nos vemos en el Pueblo Quieto, allá en Tepoztlán. Gracias a los organizadores por invitarnos y ya le tendré los detalles de dónde, cómo y cuándo será esta asamblea informativa. Paco, por cierto, antes de otra cosa, estoy viendo como noticia de último minuto, noticia en desarrollo, que la fiscal de Sinaloa, tras señalamientos por irregularidades en el caso de la entrega o secuestro del Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Cuen, la fiscal de Sinaloa ha renunciado. Y Rubén Rocha Moya, el gobernador, dice en redes sociales: reconozco la decisión responsable de la señora fiscal del estado de Sinaloa, la licenciada Sara Bruna Quiñones, al presentar ante el Congreso de Sinaloa su renuncia voluntaria al cargo. Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza para que se atienda a plenitud las observaciones que la Fiscalía General de la República ha formulado en relación a la investigación del caso del homicidio del ex rector Héctor Cuen. Fuerte esta situación, esta renuncia de la fiscal general de justicia en el estado de Sinaloa por estos dos casos, el asesinato de Héctor Melesio Cuen y el arresto del capo Mayo Zambada y de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Joaquín Guzmán López, mi querido Paco. Vicente, fíjate, por el bien de Sinaloa, de veras es urgente dar una respuesta a todas las contradicciones que se han encontrado hasta ahora en la investigación sobre el atentado o ejecución que costó la vida al diputado electo Héctor Melesio Cuen. Es un caso que se le ha enredado a todo mundo, pero este es un asesinato que está enmarcado en un mismo caso, el de el Mayo, Joaquín el Mayo Zambada García, así que no pueden dejarse por el bien de Sinaloa, por la lucha contra el narcotráfico que hay, deben aclararse todas por qué lo incineraron, por ejemplo. Miran, eso no lo tienen que decir por sentido común. Cuando hay un delito, una muerte violenta, no se puede incinerar, nunca, nunca. Yo recuerdo que estuve involucrado una vez, una amiga mía se suicidó, no, nos dijeron claramente, 6 meses no pueden tocar ese cadáver, 6 meses. Estos lo incineraron, al otro día hicieron lo que Enrique Peña Nieto con su primera esposa, con Mónica Pretelini. Necesita la Fiscalía de Sinaloa acreditar con pruebas fundamentales todo lo que nos dio a conocer el primer día. Mientras no se aclare todo eso, el caso Sinaloa, claro, hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas. ¿Cómo llegó el Mayo Zambada a Estados Unidos? ¿De dónde salieron? El piloto, es decir, hay otras partes que son fundamentales. El piloto Laris Curtis Parker debe aclarar muchas cosas. Hay que encontrar a José Rosario Heras López, el comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, el empresario Jesús Vizcarra Calderón. Es un caso con muchas aristas que hay que aclarar todavía, pero lo del asesinato de Melesio Cuen, en este momento, porque ya lo tienen ahí, debe aclararse, pero inmediato. No puede haber tantas contradicciones en un asesinato. De lo contrario, hasta el gobernador del estado va a tener problemas, va a tener problemas. Así que deben encontrarse, como dicen, documentos de autorización previos de aduanas,
de la salida, del vuelo, todas las contradicciones que hay en ese caso, pero en este caso, en el concreto del atentado que costó la vida al diputado Cuen, pues ahí tienen todas las pruebas. Ahí están los implicados y lo tienen que aclarar de inmediato. Vicente, eso no es para mañana, esto es para ayer. Así es. Y bueno, regreso con Julieta Ramírez, diputada. Pues vaya semanas que se vienen. Bueno, ya que semanas, días de grandes jaloneos, de fuertes jaloneos. Los temas lo ameritan, pero vemos a la oposición muy aferrada. Ahora han regresado hasta con lo del narcopresidente. No dudemos que le vayan a enjaretar también a la presidenta electa la misma campañita en contra, pero bueno, así van ustedes a enfrentarse a este debate legislativo rumbo a definir la reforma judicial, el tema de la disque sobre representación que trae la oposición, diputada. Sí, son muchos temas muy interesantes. De hecho, diría que las reformas constitucionales, las más de 20 reformas que impulsó el presidente, está pasando un poquitín desapercibido, a mi juicio, porque recordemos que estas reformas son que se están votando en estos momentos en la Cámara de Diputados. Esta semana fue una semana muy intensa dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobarlas y todavía no se terminan de aprobar porque son bastantes. ¿Qué se busca? Esto es muy interesante, esta estrategia que se está haciendo. Número uno, el presidente en febrero manda estas iniciativas, pero él sabe que no se tiene la mayoría calificada. A ver, se pueden aprobar estas iniciativas en las comisiones, porque ahí sí tenemos mayoría en las comisiones. Pero como son reformas a la Constitución, no basta con la mayoría al llegar al Pleno. Al llegar al Pleno, ahí se necesita la mayoría calificada. Entonces, el presidente en febrero manda estas iniciativas sabiendo que probablemente pues no tiene la mayoría calificada. ¿Qué hace la oposición en un principio? Juzga las iniciativas del presidente de electoreras, que solamente eran una estrategia electoral, que eran promesas al vacío, porque recordemos que el contenido de estas más de 20 iniciativas que presenta el presidente de reforma a la Constitución en el mes de febrero contienen temas tan ambiciosos como el rescate a las vías de los trenes, como temas de prohibir el fracking, temas de garantizar las pensiones en la Constitución, de medio ambiente, de salud, vienen temas importantísimos para los jóvenes, para las comunidades indígenas. El propósito de estas iniciativas era rescatar el sentido social y de justicia de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque después del periodo neoliberal se dedicaron a hacer más de 150 reformas, si no me equivoco, con un contenido meramente neoliberal y ninguna iniciativa en todo el periodo neoliberal que favoreciera los derechos del pueblo. Al contrario. Entonces, estas iniciativas que presenta el presidente son para rescatar el sentido social de nuestra Constitución de 1917. Ahora bien, cuando la presenta el presidente, regresando al hilo, pues la oposición lo tacha de iniciativas electoreras únicamente por el periodo electoral que estábamos por iniciar. Pero, oh sorpresa, que después del periodo electoral se obtiene la mayoría calificada. Entonces, ¿qué va a pasar? En este instante estamos a escasos días de que concluya la 65 legislatura. Y en el mes de septiembre inicia la legislatura número 66. Entran nuevos diputados y nuevos senadores. Eso es en el mes de septiembre. La presidenta entrará en el mes de octubre. Entonces, al presidente López Obrador todavía le queda un mesecito con los nuevos legisladores federales. Entonces, es una estrategia increíble y hay que reconocer la capacidad política del presidente de haber enviado estas iniciativas, de también haber impulsado al pueblo de México, de que las y los candidatos que participamos hiciéramos tanto hincapié en que necesitábamos obtener la mayoría calificada, tanto
pues para el famoso Plan C, que es también el contenido de estas 20 o más de 20 iniciativas, porque dentro de estas iniciativas está la reforma al Poder Judicial. No es punto y aparte la reforma al Poder Judicial, está contenida dentro de este paquetote de iniciativas que nos hizo llegar el presidente en el mes de febrero. Entonces, muy probablemente la reforma al Poder Judicial se vaya a aprobar antes de que llegue la presidenta de la República, pero ya será con la nueva integración de la legislatura. Es decir, en este momento, cuando ya no hay nada, cuando tradicionalmente las legislaturas ya se quedan en el vacío, ya todos estamos entregando nuestras oficinas, aquí ya se acabó, ya todo el mundo tiene, pues los políticos suelen tener sus nuevos cargos o ya se quedaron sin nada, entonces son meses que tradicionalmente está muerta la Cámara. Pues ahorita es cuando más están trabajando la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar todas estas iniciativas, porque son bastantes, y que estén listas en dictamen, aprobadas en la comisión, para que en cuanto entren las nuevas legislaturas puedan aprobar ya con la mayoría calificada en el pleno, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, ahora sí todas estas reformas ya con la mayoría calificada. No sé ustedes, Francisco, Beth, Vicente, pero es una estrategia increíble. Y dentro de estas más de 20 iniciativas está contenida la reforma al Poder Judicial. Pero esta reforma se acompaña de muchas otras para que la Constitución recobre su sentido social. Bueno, ahora, en esta nueva coyuntura de las nuevas legislaturas, también pues entrará, pues que en la Cámara de Diputados tenemos una mayoría calificada, diría yo, bastante holgada, pero en la Cámara de Senadores nos faltan un par de senadores, así que entrará el jaloneo. Número uno, de que pues empiecen los procesos de conciliación para que este par de senadores de la oposición entren y voten las reformas de estas reformas constitucionales y que apoyen la reforma al Poder Judicial y todas las demás. Y también veremos una vez más la prueba de fuego a la oposición, donde habremos de definir si se habrán o no dado cuenta de que estas iniciativas no son solamente por decisión del presidente y no son iniciativas solamente de los legisladores, es un mandato popular, porque en campaña la gente decía, vamos por el plan C, vamos por la mayoría calificada. La gente lo sabe y por eso es lo impresionante de este movimiento de Morena, porque realmente es la voluntad popular la que está llegando. Y también ahí, justo ahí, es donde toma y cobra relevancia la discusión de la sobrerepresentación, porque es una resistencia a lo que están haciendo el PRIAN y todos sus secuaces, porque lo que están haciendo ellos con esta narrativa falsa de la sobrerepresentación, pues es eludir la voluntad popular. Lo que están haciendo es querer violar la voluntad popular al no respetarse la mayoría calificada. Lo que ellos quieren es que no se nos dé la mayoría calificada que se ganó en las urnas y que Lorenzo Córdoba salga con una carta de este tipo y además con los firmantes de la carta. Miren, estaba Luis Carlos Ugalde de firmante de esa carta, el que validó el fraude electoral de Felipe Calderón. Y junto con Carlos Ugalde firman en esa carta que presenta Lorenzo Córdoba, Rodrigo Morales, María Teresa González Luna, Arturo Sánchez Gutiérrez, Andrés Albo, Leonardo Valdés. Todos fueron parte del Consejo General del INE para validar el fraude electoral de Felipe Calderón. ¿Qué clase de autoridad moral tienen estos personajes para ahora venir a decir que no hay que interpretar la ley en su sentido más literal, sino más favorable al proceso democrático y de las fuerzas políticas? Es que en realidad son hasta buenos, hay que admitirlo, son buenos para estirar la ley y adornarla con argumentos pseudodemocráticos y de cordialidades políticas que en la realidad significan una vulneración a la ley y a la Constitución. Ahora quieren venir a dictarnos clases de democracia
cuando, hay que decirlo, el movimiento y Morena llegó a pesar de los Ugaldes y a pesar de los Córdobas. Pues vaya cosas que estamos viendo y lo que veremos, querida Julieta. Por lo pronto, ¿qué te parece si lo dejamos aquí, diputada, próxima senadora de la República de Morena? Gracias, Vicente. Por el estado de Baja California. ¿Por qué no cerramos aquí invitando a la audiencia a tus redes sociales, querida Julieta? Claro, con muchísimo gusto invitarlos, síganos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, estamos a sus órdenes, basta un clic de distancia y como siempre muy agradecida por ser considerada en estas mesas, un gusto coincidir con Francisco, a quien sigo mucho a través de Sin Censura en sus demás entrevistas que tienen aquí, con Beth, una mujer brillante a quien también queremos mucho, Vicente, pues ya te esperamos de vuelta en Baja California, a ver si te animas un día de estos y saludos a todo el equipo de Sin Censura y a toda la audiencia fiel de este gran canal. Un abrazote. Ese de a ver si te animas me sonó a mis amigos de Sonora. A ver si te animas. O sea, como diciendo, ¿cuándo nos vemos? ¿No? Pronto, pronto. Sí, como querida. diciendo, ya te estás tardando, Vicente. Nos vemos pronto, Julieta. Beth, ¿por qué no cerramos también invitando a la audiencia a tus redes sociales, querida Beth? Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Siempre es un honor estar aquí en Sin Censura, en este gran canal, compartiendo con mis admirados Paco y también con nuestra senadora electa Julieta, que ya la queremos ver ahí defendiendo a la 4T en el Senado. Y bueno, yo les mando un abrazo muy grande. A mí me pueden encontrar como Beatriz Contreras Castillo o como @BetCastillo con @o en todas las redes sociales. Los queremos mucho a todo tu equipo y a toda tu bellísima audiencia, Vicente. Gracias, un abrazo. querida Beth, admirada, respetada. Y Paco, maestro, ¿por qué no cerramos, además de invitar a la audiencia de Sin Censura a buscar tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, a que te sigan también en redes sociales? Vicente, yo, mira, primero un abrazote a Beth, a la senadora Julieta, a ti, pero antes de irme con un mensaje para la senadora, porque va a ser parte de esa legislatura histórica que empieza el 1 de septiembre próximo. En este país fundamos un orden patriarcal que nos dio privilegios a los hombres de poder económico, poder religioso, poder político, en quebranto de las mujeres. Estamos y va a estar esa legislatura para sembrar las bases, para desmontar esa estructura patriarcal que tanto daño le ha hecho a este país. Yo les agradezco de veras a los tres, Vicente, a la senadora, bueno, ya senadora va, a ver que es la segunda vez que platico con ella, la primera no la recordaba, pero ya la recordé. A ti, Vicente, y que pasen un buen fin de semana, por favor. Muchas gracias, como siempre. Ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Claro que sí. Gracias, maestro. Gracias, Beth. Querida Julieta, nos vemos pronto en Baja California. Saludos, invitados. En cualquier ruta por ahí nos encontraremos. Ay, ay, ay. Abrazo. Invitados todos. Bye, Claro bye. que sí. Buenas tardes a todos. Y déjenme en estos momentos